Parece que ya hemos hecho el contacto de audio y video con el doctor. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la lectura que tiene el diagnóstico como médico patólogo clínico de esta quinta ola y las acciones que se están tomando en todos los niveles, MINSA y de salud principalmente, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en realidad en estos momentos creo que habría, tenemos que un poco mencionar que hemos minimizado esta quinta ola. ¿Y eso por qué? Porque se ha incrementado, como en salud lo han mencionado, el 10%. Teníamos más de 19.000 casos hace una semana y ahora tenemos más de 39.000 casos de contagio. Eh, Hubiera sido una pequeña olita y ahora tenemos una quinta ola. Esto por la inacción de las autoridades y también de los continuos errores eh, que han tenido transformando esta situación en esta quinta ola. Me refiero a la minimización porque no ha habido la educación para la salud sostenible y permanente. Sabemos que vamos a terminar en una endemia, lo vamos a terminar en una endemia porque seguimos todavía en una epidemia a nivel en el mundo y porque vemos que hay en diversos países, no solamente en el Perú de la quinta, sino han llegado hasta séptima y octava ola. En el contexto peruano, cuando he dicho minimizar, significa que no hemos tomado muy en cuenta y permanente las medidas sanitarias que teníamos o tenemos hasta el momento. Termina la emergencia sanitaria no nacional todavía el 23 de febrero del año 2023. Por lo tanto, seguíamos y tendríamos que haber seguido esas medidas sanitarias que teníamos. Y el MINSA, como de salud también, han mencionado de que hasta ahora han salido las autoridades a decir que debemos utilizar las mascarillas en lugares cerrados o las mascarillas en donde no hay sean lugares, digamos, abiertos, no hay que utilizar las mascarillas. Y eso es condicional, ¿no? El otro aspecto es fundamental. No lo mencionan que sea obligatorio también. En el caso de la utilización de la mascarilla en las personas con comorbilidades. Eso significa que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan enfermedades crónicas respiratorias o que tengan cáncer y otros más. No lo menciona, solamente dicen que se pongan mascarilla. Además de eso, mencionan que la utilización es condicional en lugares abiertos y ventilados, en oficinas, en los centros de trabajo. Y entonces ha traído como consecuencia que el peruano, que no tiene una buena educación para la salud, eh, utilizar esas acciones y esas actitudes negativas, como son en los lugares como se ha visto, en espectáculos, en conciertos, en el fútbol, en las playas y en todos los lugares. Nosotros vemos que ha sido tremendo factor de riesgo. Y hoy día seguimos en esa situación. No utilizar la medicina preventiva que nos dice que debemos
prevenir. Eso significa antes que después de utilizar tratamiento para los tratamientos. O sea, prevenir significa anticiparse, porque dice, si suben los casos más, si hay más hospitalizaciones, si hay más muertes, entonces recién vamos a poner como obligatorio las mascarillas. Totalmente indebido. No debe hacerse eso. Así también el uso de que es del carnet. El carnet sanitario era importante en todas las instituciones. Eso es importante porque ayuda a que cuántas personas hayan sido vacunadas con la tercera dosis, con la cuarta dosis de refuerzo, ¿no? Y de esa manera se puede controlar también. Entonces, creo que es importante eso y, y vemos que no hemos cumplido, ¿no? Hasta el momento, estas disposiciones o estas medidas sanitarias. Y el hecho de que muchos de los pacientes que han sido afectados nuevamente, esta cantidad de casi 40.000, nuevamente de 19.000 en una semana a casi 40.000, que sean jóvenes, una primera lectura sobre ese tema, doctor. Y segundo, que aquellos ciudadanos que no han cumplido con la dosis completa están en más riesgo. ¿Cuál es la recomendación y cuál es la acción? Porque incluso se está hablando que el Ministerio de Salud, algunas de las dosis van a caducar en su vigencia. ¿Cuál es la lectura que tenemos en estos dos escenarios? Jóvenes y quienes no han cumplido con todas las dosis previstas para estar con la prevención total del mal, doctor. Hola, hola, ¿me escucha? Le escuchamos, le escuchamos, lo escuchamos. No sé si nos ha escuchado Ah, sí, la pregunta, doctor. sí, sí, le entendí. Adelante. Bueno, los jóvenes no han hecho caso de esta situación y, y solamente algunas personas adultas con buen razonamiento en el país han tomado las medidas sanitarias. Que nosotros hemos tenido algunos problemas y debemos recordar algunos, como por ejemplo, los síntomas, hoy los síntomas por esta variante que es del Omicron con una subvariante, por ejemplo, el dolor de garganta, un dolor, la disfonía que es el ronquido y a veces pérdida de la voz, es otro. Tenemos, por ejemplo, la secreción nasal, la fiebre que podría tener algunos casos y algunos problemas gastrointestinales como vómitos, hasta diarreas, y son casos muy aislados. Entonces, no hemos de repente recordado que se transmite por vía oral, vía, perdón, vía respiratoria. La boca podría ser posible dependiendo de la cantidad de virus, pero la vía es exclusiva respiratoria. Entonces, tenemos el problema de esos de los espacios vistos. Si una persona está a menos de 1.5 metros con un factor de riesgo, se va a quedar más de 15 minutos con alguna persona de riesgo, se va a contagiar. Si además de eso utiliza cubrebocas, un factor de riesgo, contagiar. Con relación a las vacunaciones, tenemos que entender que las vacunaciones la vacuna protegen para que no se contagie una persona, ni Claro, para que claro. se pueda para que no se pueda transmitir digamos, el virus no pueda ingresar, no, se va a transmitir los virus por más vacunado. Lo que sí que no va a llegar a los muertos, no va a llegar a casos graves, exactamente. Además de eso, los contagiados antes, previamente, que se han contagiado 2 o 3 veces, se pueden contagiar a 4 semanas nuevamente, según el factor de riesgo también. Claro. Si alguien tiene una sospecha de COVID-19 hoy día, es un catarro o una gripa, que puede tener en este momento un COVID-19 de riesgo que haya algún contacto.
Una prueba negativa 100% no te puede decir 100% que tú no tienes COVID, a menos que tengas síntomas bien claros y te hagas el examen. Por lo tanto, hoy día la prueba antigénica, hasta la prueba molecular, no te va a decir 100% que no tengas COVID. Además de eso, no hemos perdido eso, que alguien tenga un resfrío, un catarro, o ahora COVID, no se aíslen. No, está pasando esta situación. Otra situación incómoda. Y además de eso, obviamente, algunas personas que pueden tener algún fenómeno de repente que se hayan contagiado y tengan casos de este tipo, como por ejemplo, eh, no pueden respirar o tienen problemas respiratorios, tienen que medirse su saturación. ¿Y eso qué significa? La saturación debe ser mayor de 90%, hay que medirlo. Además de eso, Sí. creo que ahora no es necesario, ya después que haya tenido COVID, hacerse la prueba. En una semana, si usted ha pasado ya la semana, ya no es necesario hacerse la prueba de COVID. Todas esas cosas son importantes, pero lo más importante es que no se deben haber sacado el cubrebocas. Y ahí está, los jóvenes han hecho, no se han vacunado. Hay un 70% que se han vacunado con la tercera dosis y la de refuerzo falta todavía. Los niños, los jóvenes no se han terminado de vacunar, están con la vacunación de la segunda dosis y le falta la tercera dosis. En los niños de 0 a 5 años, hay una población de un 15% solamente. Entonces, imagínense la situación. Debemos reformular acciones que permitan la vacunación, las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? El distanciamiento social, el lavado de manos, el cubrebocas. Son importantísimos y reforzar la vacunación. ¿Qué significa? Masivamente que haya pues lugares para que se puedan vacunar o fidelizar, de alguna manera incentivar a la vacunación que falta en el Perú todavía hacerse. Correcto, doctor. Creo que está todo el panorama. Hay que continuar con la prevención y estar a la defensiva con el tema de la pandemia. La mascarilla es obligatoria, sí o sí, doctor, ¿no? Eso es una recomendación que hay que seguirla de todas maneras. Y los síntomas han cambiado. Quisiera que vuelva a repetir los nuevos síntomas que teníamos de información y que ahora son diferentes, doctor, considerando que además las vacunas han cumplido un papel importante de prevención al mal, pero hay nuevos síntomas que quisiera que lo repita, que nos están pidiendo nuestros televidentes, doctor, por favor. Sí, es dolor de garganta, como un picazón, escozor así en la garganta, ¿no? Tenemos la disfonía, que significa que aparece en el día como un ronquido y algunas veces no pueden hablar, o sea, disminuye, hay una afonía se llama. Entonces, esa es una secreción nasal, ¿no? Y fiebre, la fiebre. En algunos casos no hay fiebre, por si acaso. Y tenemos el problema del malestar gastrointestinal, como pueden ser vómitos, como pueden ser diarreas, que es importante rescatar en los casos de COVID-19. Aparecen eso. Se pueden tener cualquiera de los síntomas, pero pueden tener problemas gastrointestinales, como lo he mencionado. Entonces, estos síntomas son raros, ¿no? Son raros del inicio que apareció el COVID-19, ¿no? Correcto, doctor. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer además de antes de ir? ¿Se puede tomar alguna medida, algún medicamento antes de ir a hacer el descarte con estos síntomas del dolor de garganta, de la picazón y que no hay fiebre? Además, ¿qué tendría que hacer de inmediato como para ir contrarrestando el descarte mientras van a los lugares de descarte, doctor? Bueno, antes de ir al descarte correspondiente y hacerse una prueba que le pueden confirmar si tiene síntomas claros, que le puede, como he mencionado,
las pruebas no te pueden decir 100% que no tienes COVID Claro, hoy día, para claro. empezar. ¿Por qué? Porque tendrías que tener síntomas bastante claros para que te hagas el examen y salga positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos momentos en nuestra casa, si alguien tiene algo, algún malestar de eso, ponerse su cubrebocas, aislarse, por lo menos unos 5 días, aislarse, y de esa manera vamos a minimizar los contagios en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con las zonas, en los lugares donde estamos nosotros laborando. Pero si no se hace eso, ¿no? Entonces, de esa manera podemos a minimizar y vamos a, eh, digamos, de repente en este caso, que termine en nuestro cuerpo simplemente y pasar. Porque de otra forma, si vamos con una gripe de esta manera, con estos síntomas, ¿no? Y vamos a nuestro centro de trabajo, vamos a contagiar. Y lo otro es que en su centro laboral, salud ocupacional, hoy día se va, o sea, no va a haber, digamos, de repente algún tratamiento que tenga fiebre. Si tuviera fiebre, bueno, tomará su panadol, su paracetamol y eso es todo. Pero en caso que no lo tuviera, va a tener que aislarse, sea en su casa o sea en cualquier lugar, hasta pasar 5 días mínimo. Correcto, correcto. Esas precisiones finales son excelentes, doctor, para evitar ir también a lugares y que el descarte señale que no está contagiado, entonces estamos ayudando con estas medidas. Gracias, doctor. Le estamos agradecidos porque sus tiempos sabemos que estaban complicados y creo que hemos absuelto con sus explicaciones las dudas que tenían nuestros televidentes respecto a esta quinta ola. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, con las gracias anticipadas por su participación? Bueno, agradecer, muchas gracias por la invitación y bueno, llevar el mensaje a toda la población y decirle a toda la población que no hacemos la guardia pues todavía no epidemia en el Perú, eso sea que se haya quedado y que la epidemia haya cesado. No tenemos brotes, si no tenemos ahorita una epidemia, seguimos en la epidemia. Entonces, para eso lo único que tenemos que hacer es utilizar las medidas sanitarias que lo hemos estado haciendo siempre. Eso es todo. No podemos minimizar y cuidar a nuestros adultos mayores y cuidar a las personas que tengan comorbilidades y cuidar a nuestros niños, porque los niños terminan con un COVID persistente, con secuelas pulmonares. Eso es lo que tenemos que aprender. No dejar que nuestros adultos mayores mueran, no dejar que las personas que tengan comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades respiratorias como asma, etcétera, etcétera, se mueran. Y no que nuestros niños pequeños, años, tengan secuelas persistentes y se queden para toda la vida con esas secuelas. Muchísimas gracias. Correcto, doctor, clarísimo. Gracias, doctor. Estaremos en contacto. Esperemos que las medidas, las recomendaciones sean atendidas por la población, a protegerse individualmente para proteger a toda la sociedad. Gracias, doctor. Un abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias.